Hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a esta sección de orientación a familias. La idea de este video, cerrando el año, es hablar sobre el tema que votaron todos, que fue el lenguaje. Y bueno, me fueron llegando algunas preguntas relacionadas con este tema, así que voy a empezar contestando algunas de ellas. La primera pregunta que me hicieron es cómo se enseña a hablar a un niño, ¿no? En principio, bueno, hay algo que me parece que es importante contarles, si bien probablemente muchos de ustedes lo sepan, que es que el lenguaje es, digamos, una habilidad que se va adquiriendo a lo largo de todo el desarrollo de la primera infancia, ¿no? De un niño. Es decir, el lenguaje no se adquiere de un momento para el otro, sino que se va adquiriendo por etapas, ¿no? Más adelante les voy a contar un poco mejor, pero sí me parece que es importante que los padres, madres y educadores de los niños tengamos presente que no es que hay una forma de enseñar a hablar a los niños o una sola forma de hacerlo, sino que, digamos, forma parte de todo un proceso, ¿no? Lo primero que yo diría como fundamental es que para que un niño aprenda a hablar y que adquiera el lenguaje, lo primero que tiene que pasar es que aquellos que están responsabilizados de su cuidado le hablen, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Y cuando digo que le hablen, me refiero a que es importante hablarle a un niño o a una niña desde los primeros momentos de vida. Es decir, algo que circula mucho en la clínica es esta cuestión de ¿para qué le voy a hablar si no me contesta, no me entiende? Bueno, estas son los primeros mitos que hay que desterrar, ¿no? Si bien es cierto que en los primeros momentos de vida los niños no, digamos, no tienen la capacidad de comprensión del lenguaje hablado, sí entran en el lenguaje a partir de que otros le hablan, ¿no? Es decir, no tienen la capacidad de comprender el sentido de las frases, pero sí van empezando a asociar diferentes variables, ¿no? y factores que ocurren a su alrededor a el lenguaje. Entonces, cuando una madre, por ejemplo, alimenta a un niño, no solamente le está dando el alimento, sino que además le está hablando, ¿no? Y en ese acto de hablarle, el niño está asociando el lenguaje, las palabras que le vienen de ese otro fundamental que es la madre, lo está asociando con los olores, los sonidos, el calor, el placer que siente, ¿no? La vibración del pecho de la madre o de quien alimente al niño y por ende cumpla esa función de cuidado, digamos, fundamental. Entonces, el acto del lenguaje es un acto sumamente complejo que no solo tiene que ver con las palabras que un niño puede llegar a incorporar o la comprensión de las palabras de otros, sino también con todas esas variables que transcurren en los primeros meses de vida de un niño y que hacen que el lenguaje vaya cobrando sentido, ¿no? Es absolutamente común ver que un bebé muy pequeño, ¿no? De 1, 2, 3 meses, hace ruidos, ¿no? Gestos, emite sonidos con su boca, ¿no? Y la madre, el padre, el abuelo, algún tío, alguien que está, digamos, encargado, responsable de su crianza, interpreta eso que el niño dice, ¿no? Entonces el niño hace algún ruido, algún gesto, murmura algo con la boca y el adulto responsable le dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés hambre? Bueno, en ese acto, ¿no? Ese adulto está interpretando eso que el niño está haciendo o diciendo como un acto de lenguaje, ¿no? Está interpretando allí una intención comunicativa y está interpretando allí y poniendo un significante a eso que el niño está diciendo, ¿no? El niño dice dada y la madre dice tenés hambre, ¿no? Entonces le está aportando un sentido al lenguaje emitido por el niño. Bueno, estos son momentos inaugurales del desarrollo del lenguaje de un niño, ¿no? Muchas veces se escucha en la clínica que los padres dicen todavía no habla, ¿no? Y uno observa al niño y el niño está constantemente hablando, ¿no? Tiene una intención comunicativa permanente, está constantemente diciendo cosas, constantemente intentando ponerle sentido y significante a las cosas que lo rodean, pero tal vez no dice la palabra tal cual como se pronuncia, o tal vez los padres no logran entenderlo, entonces interpretan que ese niño no está hablando. Bueno, esto es algo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que poder desalentar, es decir, desalentar ese acto de no interpretación del lenguaje del niño, ¿no? Al contrario, hay que alentar que los padres puedan comunicarse con el niño
con los recursos con los que el niño tiene, ¿no? Y que si no lo entienden, ayuden a ese niño a encontrar la forma de mejorar ese acto comunicativo o ponerle un sentido, ¿no? Tratar de ir buscando, bueno, a ver, ¿qué es lo que me querés decir? ¿Vos me estás señalando esto? ¿Me estás señalando aquello? Darle opciones, que el niño pueda elegir entre dos significantes cuál es aquel que representa lo que está queriendo decir. Es decir, hay un montón de elementos y a lo largo de este video probablemente vamos a ir desarrollando cada vez más, pero la idea es que siempre, digamos, como para poder empezar a pensar en la condición para que un niño o una niña aprenda a hablar, es que entre en el lenguaje. Y para que un niño o una niña entre en el lenguaje, hay que suponerlos como sujetos del lenguaje, es decir, como sujetos que tienen esa posibilidad de hablar, que tienen esa capacidad de estar en el lenguaje y que por lo tanto tienen una intención comunicativa. Esto me parece que es la base esencial para introducir al niño en el lenguaje. Bueno, vamos a adentrarnos un poco ahora en lo que implica el desarrollo del lenguaje, ¿no? Las diferentes etapas de la adquisición del lenguaje y en consecuencia qué podemos hacer como padres, madres, ¿no? Familiares de un niño para contribuir o acompañar el desarrollo del lenguaje, ¿no? En un primer momento vamos a hablar, digamos, de que el desarrollo del lenguaje podría dividirse de alguna manera en 4 etapas, ¿no? Por supuesto que ninguna es, digamos, una etapa que anula la anterior, sino que la adquisición del lenguaje es progresiva, ¿no? Y por ende, digamos, si bien hay ciertos hábitos del lenguaje que se van perdiendo en la medida en que el lenguaje se va desarrollando, todas estas etapas son fundantes y constitutivas del desarrollo del lenguaje en el niño y por lo tanto son fundamentales no solo en lo que respecta a la adquisición del lenguaje, sino también en lo que respecta al desarrollo subjetivo del niño, ¿no? En un primer momento, digamos, cuando el bebé nace, estamos en la fase preverbal del lenguaje, ¿no? Y cuando decimos que estamos en la fase preverbal, nos referimos precisamente a que el niño, cuando nace, se comunica, ¿no? De alguna manera, se comunica con sonidos, se comunica con fonemas, se comunica con ruidos, se comunica con el llanto, con la risa, con la mirada. Es decir, la comunicación es absolutamente compleja e implica un montón de factores, no solamente la comunicación verbal, sino precisamente todo lo contrario. En esta fase preverbal el niño se comunica por un montón de otras vías que no, digamos, no tienen nada que ver con las palabras en sí, pero sin embargo hay significantes que el niño comunica a través de todos estos recursos y por lo tanto es fundamental como intervención en esta primera etapa que los adultos responsables interpreten esos gestos, esos llantos, esas sonrisas, esas miradas, esos ruidos que el niño emite como una intención comunicativa y como un significante, ¿no? Era un poco lo que les decía antes, cuando el niño la mira a la madre, por ejemplo, está buscando en ese gesto, en ese acto, está buscando una respuesta, ¿no? Es decir, está buscando una mirada que le corresponda, la voz de la madre que le hable, una caricia, un beso, un abrazo. Es decir, cuando el niño mira, emite un sonido con su voz, llora, hace algo, digamos, hace algún gesto, está esperando una respuesta por parte de los adultos. Y en este sentido es fundamental, en esta primera etapa, sancionar que el niño es un sujeto hablante, un sujeto que está en el lenguaje a través de una interpretación activa de los gestos que el niño hace o da, ¿no? Cuando el niño llora y la madre lo alimenta, no se trata solamente de que la madre lo alimente y cancele ese estímulo desagradable para el niño, ¿no? Sino que se trata, y sobre todo se trata, y en este sentido es fundamental en el desarrollo subjetivo de un niño, de acompañar ese acto de alimentación de un montón de otras cosas que hacen a que el niño, cuando vuelva a pedir el alimento, lo haga asociando ese pedido no solo al alimento en sí, sino a las caricias que recibirá, las miradas, los abrazos, es decir, todo ese gesto por parte del adulto que acompaña ese acto de comunicación tan importante que es la alimentación entre un niño y la madre o quien cumple la función de los cuidados esenciales. Una segunda etapa
es la etapa en la cual el niño, digamos, empieza a comunicarse con palabras sueltas, ¿no? Y esta etapa más o menos transcurre en el primer año de vida, ¿no? En algunos niños puede pasar antes, en algunos niños puede pasar después, pero básicamente es cuando el niño empieza a apropiarse de determinados significantes para comunicar ciertas cosas, ¿no? Entonces aparecen las primeras palabras, mamá, papá, agua, guau guau, hola, chau, ¿no? Las palabras, las más clásicas, digamos, que son esos primeros significantes que el niño adquiere en los primeros momentos en los que empieza a hablar. Y en estos momentos es fundamental poder empezar como adultos a ponerle palabras a todos los elementos, objetos y situaciones de alrededor que transcurren para el niño, porque es un periodo donde el niño está sumamente permeable a la absorción de significantes, ¿no? Entonces, poder ponerle palabras a los objetos de alrededor, poder empezar a sancionar que eso que el niño está diciendo es una palabra, ¿no? A veces el niño, en lugar de decir agua, dice hada. Entonces, por ejemplo, el padre o la madre no sancionan eso como un significante, ¿no? Entonces dicen, no habla, todavía no habla o no habla bien. Bueno, no, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar y de asesorar muy bien a las familias en este proceso, ¿no? Cuando el niño dice aba, está diciendo agua, ¿no? Y, digamos, la pronunciación, la correcta pronunciación es algo que se adquiere progresivamente y que eventualmente se corregirá en edades posteriores. Pero en este momento es fundamental sancionar que eso que el niño está diciendo es una palabra y esa palabra tiene un sentido y el niño la está usando con una intención comunicativa muy clara. Entonces, como adultos es fundamental no solo sancionar esos significantes que el niño está empezando a emplear como palabras, como palabras con una función en el lenguaje, sino además ir agregando progresivamente nuevas palabras al vocabulario del niño y por supuesto no corregir, digamos, sí señalar cómo se pronuncia correctamente la palabra, es decir, cuando el niño dice aba, uno contesta agua, ¿no? ¿Querés agua? No querés aba. Es decir, nosotros como adultos pronunciamos bien las palabras, pero, digamos, no estamos intentando corregir o sancionar que eso que el niño está diciendo está mal. No corregimos al niño, sino que simplemente le mostramos el camino para que el niño pueda llegar a pronunciar correctamente esa palabra. Bueno, en una tercera etapa, que más o menos transcurre a partir del año, depende de cada niño, por supuesto, y más o menos hasta los 2, 3 años de edad, empiezan a aparecer, el niño va adquiriendo progresivamente cada vez más palabras, cada vez más significantes, y empieza el armado de frases y por supuesto el uso del lenguaje para la consecución de determinados objetivos, para la petición de cosas, para la comunicación con sus pares, para la comunicación con sus adultos. Aparecen las frases armadas. Además, el niño ya entendió para esta altura que el lenguaje también es una herramienta y que él puede hacer uso del lenguaje, jugar con las palabras, ¿no? Cambiar el sentido de las palabras, cambiarles el orden. El niño empieza a reírse de las palabras que le causan gracia o de las palabras que suenan graciosas a su oído. Empieza un juego mucho más activo, de uso mucho más activo con el lenguaje, ¿no? En un periodo anterior el niño es mucho más pasivo, es una esponja que absorbe palabras, absorbe el vocabulario. En esta tercera etapa el niño es mucho más activo en el uso del lenguaje. Podríamos decir, le hace cosas al lenguaje, ¿no? Cambia las palabras, les cambia el sentido, las usa para una cosa, las usa para otra, y eso le produce muchísimo placer. Por eso es una etapa muy activa en la cual el niño explora constantemente con el lenguaje, ¿no? Es una etapa en la cual es común escuchar que los niños están hablando constantemente, ¿no? Hablan, hacen que los muñecos hablen, le hablan a la madre, le dicen 25 millones de veces las mismas cosas, porque justamente están en una etapa muy activa de aprendizaje del lenguaje y por lo tanto es muy importante estimular en esta etapa el lenguaje. ¿Cómo? Hablando con nuestros niños, hablando con nuestros hijos, hablando con los niños que nos rodean, hablándoles, haciéndoles preguntas, dejándoles que nos cuenten cosas, contándoles cuentos, historias.
leyéndoles libros, inventando historias a través de dibujos, a través de películas, de relatos. Es una etapa sumamente activa y en la cual se desarrolla muchísimo la curiosidad por el lenguaje. Entonces, la mejor manera de estimular esa curiosidad y de estimular la adquisición progresiva de mayor vocabulario y mejorar la pronunciación es no solo permitir que el niño hable y se exprese a través del lenguaje todo lo que pueda y todo lo que quiera, sino también hablarle mucho. Esta condición de hablarle mucho al niño es una condición fundamental durante todo el desarrollo del lenguaje, es decir, desde los primeros meses de vida. Pero en este periodo en particular es sumamente importante porque es a través de nuestro diálogo iniciado con el niño, de nuestras conversaciones y de nuestra habla activa hacia el niño, que el niño va a querer hablarnos, va a querer desarrollar esa forma de vínculo con nosotros. Entonces es un periodo fundamental de desarrollo del habla y de la construcción del diálogo y de la conversación con el niño, ¿no? Algunas propuestas que se me ocurren como fundamentales y fundantes también del diálogo son, a veces los adultos no tenemos tiempo, estamos trabajando, estamos a las corridas con las tareas del hogar, con la atención de tareas básicas fundamentales que requiere el cuidado de nuestros hijos, y no tenemos tiempo tal vez para sentarnos y dialogar y darle el tiempo que necesita un niño para ese desarrollo. Entonces, me parece que siempre es importante pensar en algún momento del día en el cual tal vez la familia esté reunida, ¿no? La familia que ese niño tenga, la madre y el padre, las dos madres, los dos padres, la familia que el niño tenga, reunirse todos, tal vez en el horario de la cena. Siempre es un momento en el cual, por lo general, las familias están reunidas, y preguntarle al niño cómo fue su día. Siempre insisto en preguntar a qué jugó y qué de lo que jugó fue lo que más le gustó. Esto me parece fundamental porque, como vimos en otro video, los niños asocian mucho la experiencia con el juego. Entonces, qué mejor que nos puedan contar a qué jugaron, qué les gustó de lo que jugaron, qué no les gustó, qué juego quieren repetir mañana, qué juego repitieron de otro día. Y también podemos preguntarles qué tienen ganas de hacer mañana, ¿no? ¿Qué les gustaría hacer mañana? No solo en relación al juego, sino en general, ¿no? Que nos cuenten qué fue lo que más les gustó del día y qué es lo que tendrían ganas de hacer al día siguiente. Y yo creo que las preguntas, muchas veces pasa que los padres dicen en el consultorio, bueno, le hacemos preguntas pero no contesta, le preguntamos cómo le fue en el jardín pero no contesta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros preguntamos cómo le fue en el jardín a un niño, estamos mucho más interesados nosotros en esa pregunta que el niño en sí mismo, ¿no? Entonces, a veces me parece que la pregunta tiene que ir hacia donde nosotros verificamos que está el interés del niño y no hacia donde está nuestro interés. Y en todo caso, esa pregunta que nosotros tenemos respecto de cómo le fue en el jardín, cómo se sintió, esas cosas que a nosotros como adultos nos preocupan, van a ir apareciendo en la medida en que favorezcamos y desarrollemos el diálogo con nuestros hijos. Pero me parece fundamental que el diálogo parta de ese punto de interés para el niño, ¿no? Y en este sentido, en la cuarta etapa a la que hacíamos referencia respecto del lenguaje, es una etapa de adquisición progresiva de vocabulario, ¿no? Entonces los niños empiezan a utilizar mayor vocabulario, empiezan a tener más recursos, utilizan muchos más sinónimos, cuentan historias mucho más largas, con lo cual todo esto se va a ir desarrollando también en la medida en que el diálogo y la conversación sean privilegiadas en la comunicación en la familia. Y un detalle que me parece importante es que en esta etapa, en esta última etapa, aparece también la mentira, ¿no? en los niños. Me parece que es fundamental entender la mentira como un acto propio del desarrollo subjetivo de un niño, donde el niño cuando miente no es que está haciendo una maldad, ¿no? Sino que está de alguna manera haciendo uso del lenguaje en favor de alguna manera despistar al adulto, ¿no? Entonces, si bien creo que es importante por una vía sancionar que la mentira no es correcta y digamos, y poder enseñar a nuestros hijos la importancia de no mentirnos, sobre todo por el factor de cuidado que está asociado a que nuestros hijos no nos mientan, también me parece que es importante no moralizar la mentira en la infancia. Que un niño mienta es algo sumamente normal, digamos, si bien es importante intervenir y sancionar que eso no es correcto,
no hay que preocuparse porque un niño mienta y no hay que moralizar la mentira, sino más bien enseñarles a nuestros hijos.